3, 2, 1, al aire. Acción Ciudadana. Un fraterno abrazo en la distancia en este nuevo encuentro y nueva oportunidad para nuestra acción ciudadana. Con el respaldo musical de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Ellos interpretan de Elías Mauricio Soto y Roberto Irwin, Las brisas del Pamplonita, con arreglos de Blas Emilio Ateortúa. Yo soy Nelson Julián Villamizar, que hoy traigo para ustedes la voz autorizada de la doctora María Teresa Garcés Lloreda. Ella, ex viceministra de Comunicaciones, ex veedora distrital, es magistrada con una maravillosa experiencia en las altas cortes y sobre todo con un trabajo maravilloso realizado en la Asamblea Nacional Constituyente. Ella fue una de las 4 mujeres que apoyaron la redacción de nuestra actual Constitución Política. Nos hablará precisamente, extrayendo de la Carta Magna, el capítulo 4, donde se amplían conceptos sobre la rama judicial. Nos hablará acerca de los magistrados, las magistradas, los requisitos, sus alcances, qué se entiende como sala contenciosa y administrativa. Y en general nos aproximará al conocimiento profundo de una manera sencilla, detallada, de nuestra Constitución para el empoderamiento, para la apropiación de esta herramienta fundamental de nuestra ciudadanía. Bienvenidas y bienvenidos. Acción Ciudadana. Nuevamente tenemos la fortuna de contar con la doctora María Teresa Garcés, quien desde su experiencia como jurista, como profesional en las áreas de la jurisprudencia, nos viene orientando en temas relacionados con nuestra Constitución para cumplir así con nuestro cometido, como es recorrer cada uno de los artículos de la Constitución y detenernos, y de la voz de profesionales de altísimo nivel como ella, tener la posibilidad de escuchar sus explicaciones y así podernos empoderar, podernos apropiar de esta herramienta que nos permite jugar más a la democracia, tener la posibilidad de construir entre todas y todos un mejor país, contando con esa reserva jurídica que representa esos artículos de nuestra Constitución Política. Por eso me complace nuevamente saludar a la doctora María Teresa. Muy buenos días, doctora Teresita, me encanta que esté nuevamente con nosotros. Gracias, Julián, pues lo mismo, encantada de poder participar en esta grabación que ustedes han organizado sobre las normas constitucionales. Nuestra acción ciudadana es la posibilidad de construir, tomando como elemento base nuestro marco legal, que se desprende en gran medida de la Constitución Política, que recientemente, el año anterior, cumplió 30 años, pero que se sigue proyectando este año, 30 años también de la creación de la Corte Constitucional y las altas cortes que se desprendieron de ese hecho magno, de ese acto histórico
que permitió una construcción en consenso de diferentes sectores ideológicos, políticos, sociales de lo que es la República de Colombia. Y pues hoy continuamos desde el artículo 231, entendiendo que en nuestra pasada emisión llegamos hasta el artículo 230. Entonces, como siempre, con la lectura del locutor Luis Gabriel González Naranjo y los valiosos aportes de la doctora María Teresa Garcés Lloreda, tenemos la posibilidad de continuar esta ruta constitucional por la paz, la justicia y la equidad. Entonces, damos lectura al artículo 231 y posteriormente la explicación de la doctora María Teresa. Artículo 231. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado serán nombrados por la respectiva corporación, de listas enviadas por el Consejo Superior de la Judicatura. Sí, este artículo se refiere a la forma como se eligen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. Ellos son elegidos por la respectiva corporación. O sea, hay una especie de cooptación, pero de una lista de elegibles se organiza el Consejo Superior de la Judicatura, de 10 personas elegibles. Y lo hace pues después de que ha hecho una convocatoria pública que se regula por la ley. Yo quiero señalar que ha sido muy débil la participación del Consejo Superior de la Judicatura durante estos 30 años. No ha garantizado verdaderamente que los mejores juristas lleguen a las altas cortes. ¿Por qué? Porque el Consejo Superior de la Judicatura desafortunadamente ha tenido pues personas que vienen de la política, que no tenían suficiente conocimiento de la rama, y muchos de ellos pues no han contribuido a que esta selección de los magistrados se haga de forma objetiva e imparcial, sino que siempre hay las presiones por parte de los políticos y de distintos sectores para la elección de estos magistrados. Y hemos visto muchos casos de gente excelente que nunca ha estado en las listas, sencillamente porque el Consejo Superior de la Judicatura no lo determinó así. Verdaderamente es uno de los puntos que deberíamos reformar en la Constitución, porque en primer lugar no es ilógico que haya 10 personas elegibles. Debería haber realmente un proceso de selección donde se evalúe verdaderamente las hojas de vida, la trayectoria de las personas, porque muchas veces son simplemente revisan que se haya cumplido con el mínimo de los requisitos y esto no garantiza que se haya nombrado a los mejores. A eso nos referiremos más adelante cuando hablemos del artículo 232. Entonces, sí pienso que hay una inconformidad en el país porque han llegado a las altas cortes personas que por ejemplo no tenían una verdadera vocación para ser jueces, sino que pues otros factores que los movieron a aspirar a ser magistrados, y por eso nos hemos visto abocados a que haya habido el cartel de la Corte Suprema de Justicia, que haya habido graves acusaciones contra algún magistrado de la Corte Constitucional. Esto verdaderamente es un factor que el país debe
reformar para garantizarle a la gente que sus jueces son verdaderamente los más idóneos, los que tienen una trayectoria más clara, los que nunca han sido mezclados en negocios turbios, o así no hayan sido condenados. Es que el problema es que si el rasero con que se mida la ética de una persona para ser juez es que no haya sido condenado, pues verdaderamente pues hay muchas personas que justamente están digamos, sus actuaciones ni como abogados ni como incluso como académicos ha sido tan transparente y verdaderamente no deberían haber sido nunca nombrados como magistrados de las altas cortes. Sí, este es el sistema que se está establecido en este momento, sí. Sí, lamentablemente se ha politizado la justicia y encontramos cómo la rama jurídica se puede haber convertido en un botín burocrático y en una fuerza de la politiquería, un fortín de los grupos políticos, y eso se presta también para otras expresiones de la corrupción, como su merced bien lo mencionaba, así como el cartel de la toga, que lamentablemente enturbió la limpieza y la alta dignidad el acto magisterio de la rama judicial. Entonces sí. Se busca, Julián, que haya una sociedad de confianza, donde toda la ciudadanía confíe ciegamente en los jueces. Los jueces son la expresión de lo más sagrado, la función más sagrada que puede haber en una sociedad es juzgar a las demás personas. Entonces a la justicia deben llegar realmente los mejores. Y el sistema de elección debe ser absolutamente transparente y deben estar esas hojas de vida abiertas al público y debe haber realmente constancias de por qué se escogen a unas personas y se descartan candidaturas de personas absolutamente pues con las hojas de vida mejores y con una vida profesional verdaderamente admirable. Sin embargo, el Consejo Superior de la Judicatura no los incluye, o luego las cortes no las cooptan. ¿Por qué? Porque este sistema de selección se llenó de politiquería y de criterios ajenos a verdaderamente garantizar que llegan los mejores a las altas cortes. Perfecto, doctora María Teresa. Entonces, como usted lo decía, avancemos al artículo 232 y ahí tendremos la posibilidad de continuar con la profundización de su disertación. Entonces, leemos con el Gabriel González Naranjo el artículo 232 y posteriormente la doctora María Teresa García Llorea nos da la explicación correspondiente. Artículo 232. Para ser magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, se requiere: primero, ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio. Segundo, ser abogado. Tercero, no haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos. Cuarto, haber desempeñado durante 10 años cargos en la rama judicial o en el Ministerio Público, o haber ejercido con buen crédito por el mismo tiempo la profesión de abogado o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente. Sí, esta norma se refiere a las calidades que debe reunir una persona para ser magistrado de las altas cortes. Y personalmente pienso que la norma se quedó corta. Se deben hacer mayores exigencias y sobre todo la selección absolutamente objetiva de las diferentes calidades de cada candidato. Porque miren en qué consisten los requisitos.
Bueno, ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio. Esto es lo mínimo, ¿no? Ser abogado. Sí. No haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos. Es un elemento pues absolutamente objetivo, ¿sí? Una persona que no tenga una sentencia judicial que lo haya condenado, pero es que hay muchas personas que han actuado en su vida profesional de manera inescrupulosa, faltando a la ética, y obviamente se han cuidado mucho de no ser condenados, pero eso no les da la posibilidad de aspirar a ser jueces, que es la función más importante que puede desempeñar en una sociedad un funcionario. Y el cuarto requisito es haber desempeñado durante 15 años de cargos en la rama judicial y en el Ministerio Público, o haber ejercido con buen crédito por el mismo tiempo la profesión de abogado o la cátedra universitaria en disciplinas afines. Esto no es suficiente, pues, porque, como les digo, estos requisitos, pues, haber sido abogado con 15 años de ejercicio, eso no acredita a nadie para ser un gran juez. Hay que valorar cuál fue el ejercicio profesional que esa persona ejerció, en qué tipo de casos, cómo se comportó en esos procesos. Pero eso nadie lo evalúa cuando se trata de establecer simplemente que esa persona se graduó hace 15 años. De manera que aquí falta verdaderamente que se haga una mirada mucho más exhaustiva de las hojas de vida. Por ejemplo, cuando se dice que la persona pues, puede haber sido profesor durante 15 años, pero es que dictar un curso en 15 años de una materia, muchas veces repetir durante 15 años la misma clase, eso tampoco le da a una persona las posibilidades de ser un gran juez. De manera que hay que evaluar si esa persona, por ejemplo, tiene escritos académicos, y sobre qué temas y qué tipo de publicaciones. Realmente hay que valorar personas que han escrito libros y nunca han llegado a las listas del Consejo Superior de la Judicatura. ¿Por qué? Porque eso no se evalúa, no está entre los requisitos que deben evaluarse. De manera que, por ejemplo, hoy en día, que para ser jefe de una oficina jurídica de un ministerio, pues se exige, por ejemplo, tener una maestría, pero para ser magistrado no se exige tener una maestría ni tener un doctorado. Entonces, verdaderamente hay que mirar con mucho más detenimiento estos requisitos, y yo creo que sí debe exigirse muchísimo más para ser magistrado de las altas cortes, y que cuando las personas lleguen a una alta corte sea una culminación de su carrera profesional. No puede llegar a una corte a aprender, no, porque ya debe tener conocimientos. No tenemos el caso de un magistrado de la Corte Constitucional que en la mitad del periodo resolvió renunciar porque se iba a estudiar Derecho Constitucional a una universidad extranjera. Entonces uno dice, pero entonces no era la culminación de su carrera. Esta persona, pues ojalá hubiera estudiado antes de ser magistrado y no después. De manera que para que la gente tenga una confianza absoluta en sus magistrados de las altas cortes, los requisitos deben ser mucho más importantes, y la forma de cómo se hacen las convocatorias y cómo se evalúan los elementos de las hojas de vida, pues debe hacerse de una manera verdaderamente estricta, como se hace en los países serios. Pero es que Colombia
hay temas en los que decidió que nunca va a ser un país serio, y por eso no ha hecho estas reformas indispensables. Correcto. Precisamente esa experiencia que ha tenido la doctora María Teresa es la que le da el valor ético y la fuerza moral para hacer este tipo de observaciones y recomendaciones. Entonces, continuamos con el artículo 233. Artículo 233. Los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado serán elegidos para periodos individuales de 8 años. No podrán ser reelegidos y permanecerán en el ejercicio de sus cargos mientras observen buena conducta, tengan rendimiento satisfactorio y no hayan llegado a edad de retiro forzoso. El artículo 233 se refiere al periodo de los magistrados de las altas cortes, o sea, del Consejo de Estado, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional. Es un periodo de 8 años. El criterio de la constituyente para establecer un periodo fijo pues fue, por un lado, darle la oportunidad a nuevas generaciones para que lleguen a las altas cortes, porque hay países, por ejemplo en los Estados Unidos, donde el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia es vitalicio. O sea, la persona puede retirarse en el momento en que lo estime, pero también puede permanecer hasta el día de su muerte. Consideramos que era un buen término 8 años, pues si se tiene en cuenta que esas personas pues están culminando una carrera. Y como les decía, pues para darle oportunidades a otras personas. Por ejemplo, entre los requisitos no está la edad. También ha podido establecerse la edad porque la edad en materia jurídica judicial tiene que ver con la experiencia. Es imposible ser un gran juez si no se tiene una trayectoria. Por eso pues, a la Corte Constitucional no deberían llegar personas tan jóvenes como personas que han llegado, porque luego esas personas a los 8 años salen y prácticamente se quedan sin oficio. Ya ocuparon el cargo más importante de la rama judicial. De manera que, para ser coherentes, debería haber una edad a partir de la cual se puede ser magistrado, teniendo en cuenta pues, que hay que demostrar una trayectoria para llegar a esos altos cargos. También hay algo muy importante, y es que desde el principio se estableció que los magistrados de las altas cortes no pueden ser reelegidos. Y pues, ¿por qué? Porque si no se quiere que unas personas determinadas pues sean como terminan como siendo parte pues de las corporaciones, ¿no? Es una forma de que haya dinámica, de que haya nuevas miradas, de que haya nuevas voces en las altas cortes. Por eso se estableció que no debían ser reelegidos, además para evitar pues esos vaivenes políticos que hay en nuestro país. Y también que permanezcan en sus cargos mientras observen buena conducta, tengan rendimiento satisfactorio y no hayan llegado a edad de retiro forzoso. Quiero comentar también que este requisito para permanecer en el cargo de tener rendimiento satisfactorio, pues hoy en día no es calificado por nadie. La verdad es que muchos magistrados dejan sus despachos con expedientes que estaban para fallo hace 10 años. Pero no han fallado y nadie les ha dicho que eso no es un rendimiento satisfactorio. Entonces hay también
establecer que el rendimiento de los magistrados también debe ser evaluado por un organismo o por incluso de manera técnica, porque un expediente está hace 10 años, muchas veces un expediente permanece para fallo y hay cambios de magistrado, o sea, una persona que estuvo ahí primero, luego llegó otro que tuvo 8 años y luego un tercero, y ese tercero es el que falla. Entonces, no hay ninguna razón para permitir que haya procesos que permanecen en manos de 3 magistrados en una alta corte. Pero hoy en día eso es posible, porque la Procuraduría pues, tampoco tiene funciones para revisar, y cuando se le pide que lo haga, pues siempre lo hacen de una manera muy débil, nadie quiere molestar a un magistrado. Entonces no hay un sistema que realmente haga la evaluación de que es un rendimiento satisfactorio. Y además que observen buena conducta, pues también estaría en esa misma línea. Observar buena conducta pues es fallar los expedientes a tiempo, y en algunos casos pues se ve que hay magistrados que no lo hacen. Son comentarios pues, que me permito hacer con el solo interés de que se tenga en cuenta que hay que hacer algunas reformas para que la gente recobre la confianza en la justicia, porque lo que sucede en Colombia hoy en día es que comienzan los procesos que nunca se sabe de cuándo ni cómo van a terminar, y eso no es el ideal para un país serio. Entonces tratemos de llegar a un equilibrio en ese sentido, mejorando la administración de justicia. Claro, porque sí, incluso se contravienen principios como el de la celeridad, como el de que realmente todo ciudadano tenga la posibilidad de acceder a la justicia en términos de equidad y de presteza, de prontitud, para que se conozcan los fallos oportunamente, y no como sucede frecuentemente, que simplemente porque prescriben, porque se pasan los términos y no se cumple con el objetivo de impartir justicia. Sí, así es, Julián, es que el derecho de acceso a la justicia, que es un derecho garantizado por la Constitución, no significa simplemente poder interponer una demanda. El verdadero acceso a la justicia es que una persona que siente que ha sido agraviada en algún derecho, que pueda encontrar una solución judicial, pero oportunamente, no cuando ya ha fallecido y entonces sus herederos se dan cuenta, bueno, fallaron a favor de mi padre o de mi madre, pero después de cuántos años. Sí. Es que el acceso a la justicia es que se pueda juzgar oportunamente y resolver el conflicto. Y en esa dirección tenemos que avanzar. Muy bien, dicho esto, llegamos al artículo número 234. Artículo 234. La Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria y se compondrá del número impar de magistrados que determine la ley. Esta dividirá la Corte en salas, señalará a cada una de ellas los asuntos que deba conocer separadamente y determinará aquellos en que deba intervenir la Corte en pleno. Bien, el artículo 234 se refiere a la jurisdicción ordinaria. Tenemos varias jurisdicciones, una es la ordinaria, otra es la contenciosa administrativa y otra es la jurisdicción constitucional. Entonces, primero que todo, nos vamos a referir a la jurisdicción ordinaria.
En la jurisdicción ordinaria, pues el máximo tribunal es la Corte Suprema de Justicia, pues se compone de un número impar de magistrados, y la ley dividirá la Corte en salas especiales, y pues obviamente a cada una de estas salas le dará cuáles son sus funciones. Hoy en día existe la Sala de Casación Penal, la Sala de Casación Civil y la Sala de Casación Laboral. O sea, hay 3 grandes salas en la jurisdicción ordinaria. Hay una reforma del año 2018 que para garantizar los derechos de los aforados. O sea, los aforados son los que ocupan los altos cargos en el Estado. Y pues ellos mismos que han establecido una serie de garantías. Entonces, con una reforma de este año 2018, que la Sala de Casación Penal, las salas especiales, garantizarán la separación de la instrucción y el juzgamiento. ¿Por qué la separación de la instrucción y el juzgamiento? Porque en el sistema penal que se estableció en Colombia, se busca que uno sea los que instruyen, o sea, los que investigan los hechos que se pretende que son delitos. Esa sería la sala de instrucción. Y la sala de juzgamiento es la que debe establecer, con base en las pruebas que le presentan la sala de instrucción, que ahí actúa como si fuera la fiscalía, determina la sala de juzgamiento si verdaderamente la persona acusada pues sí cometió esa falta que constituye un delito, y establece pues las sanciones a que haya lugar. Aquí también se garantiza la doble instancia de la sentencia y el derecho a la impugnación de la primera condena. Entonces, pues con esta norma quedaron garantizados los derechos de los aforados. Y básicamente pues se adecúan bien pues a las normas también del derecho internacional, sobre todo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La sala especial de instrucción está integrada por 6 magistrados y la sala especial de primera instancia por 3. Bueno, esto, digamos, estos temas ya son un poquito pues más procesales. Yo creo que ya se ha hecho lo más relevante, ¿no? Los magistrados de las salas especiales no podrán conocer los asuntos administrativos y electorales de la Corte Suprema de Justicia, que eran parte de la sala suprema. O sea, son magistrados que realmente pues deben concentrarse en la instrucción y en lo que señala la Constitución. Las salas especiales que garantizan la separación del juzgamiento y básicamente la sala especial de instrucción como ya se dijo, tiene la función de investigar, y la sala especial de primera instancia pues también tiene la función de juzgar. Pero estas salas especiales, como se dijo aquí, no son parte de la sala serena de la Corte Suprema de Justicia, y se ocupan de funciones diferentes a las de su cargo.
Doctora, cuando se habla de lo contencioso, ¿qué significa esa palabra? Lo contencioso quiere decir cuando hay un conflicto. O sea, lo contencioso significa la falta de conformidad con algo, y entonces se acuda en la justicia para que sea la que resuelva. ¿Por qué? Porque hay dos partes enfrentadas. Entonces la palabra contenciosa en general tiene ese sentido, ¿no? De que lo que se resuelve es un conflicto. Uh-huh. O sea, como que existe una tensión, hay una contención ahí, y se busca una resolución de fondo. Exacto. Ese es la verdadera acepción o significado de la palabra contención. Es una controversia o una falta de acuerdo sobre un tema específico. Entonces, esa contención la resuelve el juez. Magnífico. Así llegamos entonces al artículo número 235. Artículo 235. Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia: primero, actuar como tribunal de casación; segundo, juzgar al presidente de la República o a quien haga sus veces y a los altos funcionarios de que trata el artículo 174 por cualquier hecho punible que se les impute, conforme al artículo 175, numerales 2 y 3. Tercero, investigar y juzgar a los miembros del Congreso. Cuarto, juzgar, previa acusación del fiscal general de la Nación, a los ministros del despacho, al procurador general, al defensor del pueblo, a los agentes del Ministerio Público ante la Corte, ante el Consejo de Estado y ante los tribunales, a los directores de los departamentos administrativos, al Contralor General de la República, a los embajadores y jefes de misión diplomática o consular, a los gobernadores, a los magistrados de tribunales y a los generales y almirantes de la fuerza pública por los hechos punibles que se les imputen. Quinto, conocer de todos los negocios contenciosos de los agentes diplomáticos acreditados ante el gobierno de la nación en los casos previstos por el derecho internacional. Sexto, darse su propio reglamento. Séptimo, las demás atribuciones que señale la ley. El artículo 235 que se refiere a las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, cuya tal vez la función más importante es actuar como tribunal de casación. El tribunal de casación no se considera una instancia superior, sino verdaderamente actúa cuando hay una demanda específica de casación por unas causales específicas que están establecidas, y es cuando alguien que no está conforme con un fallo de primera instancia con un fallo de segunda instancia, pues para que le dice a la Corte Suprema que por favor revise lo que ha pasado en el proceso, porque ahí se configuró una de las causales que se han establecido por la ley para que pueda haber esa casación. Bueno, en segundo término, conocer del derecho de impugnación y el recurso de apelación en materia penal. En tercer término, juzgar al presidente de la República, reaccionar a sus veces y a los altos funcionarios por cualquier conducta punible que se les impute. Para este juicio, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia estará conformada además por salas especiales que garanticen el derecho a la nación y la doble instancia. O sea, cuando hay estos procesos de los apurados, que son
ocupan los altos cargos, como ya se dijo antes, pues se respeta que haya una sala que sea la que instruye el proceso, o sea, la que investiga los hechos, la que recauda pruebas, y otra sala la que toma la decisión judicial, o sea, la decisión de fondo. En cuarto lugar, investiga y juzga a los miembros del Congreso. 5. También juzga a través de la sala especial de primera instancia, de la sala penal, de la Corte Suprema de Justicia, previa acusación del fiscal general, a otros funcionarios, como son al vicepresidente de la República, a los ministros del despacho, al procurador general, al defensor del pueblo, a los agentes del Ministerio Público, ante la Corte, ante el Consejo de Estado y ante los tribunales, directores de los departamentos administrativos, al Contralor General de la República, a los embajadores, jefes de misión diplomática o consular, a los gobernadores, a los magistrados de tribunales y a los generales y almirantes de la fuerza pública, por los hechos punibles que se les imputen. Entonces, la Corte Suprema de Justicia, en estos casos, juzga a estos funcionarios, pero quien instruye, o sea, quien hace la investigación, no es la misma Corte Suprema de Justicia, sino el fiscal general de la Nación. Entonces, la Corte Suprema finalmente, pues, en algunos casos, instruye y juzga, y en otros casos únicamente juzga. En sexto lugar, resolver a través de la Sala de Casación Penal los recursos de apelación que se interpongan contra las decisiones proferidas por la Sala Especial de Primera Instancia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, aquí también es una garantía adicional a los aforados, ¿no? Cuando la Sala Especial de Primera Instancia de la Sala Penal toma decisiones, tienen todavía la posibilidad de acudir a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema para que resuelva un recurso de apelación. O sea, realmente esta norma, tal como fue reformada en 2018, llena de garantías a los aforados para que tengan todas las posibilidades de recurrir y de tener doble instancia, de que las funciones de instrucción, o sea, de investigación y de juzgamiento, que sean ejercidas por entidades, o por cuerpos diferentes. En séptimo lugar, resolver a través de una sala integrada por 3 magistrados de la Sala de Casación de la Corte Suprema y que no hayan participado en la decisión, la solicitud de doble conformidad judicial de la primera condena de la sentencia procedida por los restantes magistrados de dicha sala, en los asuntos a que se refieren al fines generales de la justicia. Entonces, esto también es otra garantía para los aforados. La función 18 es conocer de todos los negocios contenciosos de los agentes diplomáticos acreditados ante el gobierno de la nación, en los casos previstos por el derecho internacional. El derecho internacional también ya unos fueros especiales a los diplomáticos. Y este fuero pues consiste en que sea la misma Corte Suprema de Justicia quien los juzgue, pues, en el caso de que cometan un delito en el territorio del respectivo país, en este caso pues de Colombia. Perfecto. Entonces, en este
intrínculis, todo para nosotros es común, a veces puede ser como un galimatías, como una serie de enredos que no entendemos el común de los ciudadanos, pero que precisamente gracias a su explicación nos permite entender más, apropiarnos y comprender más en contexto muchas de las noticias del día a día, de por qué se está juzgando a un ministro o a un expresidente y solamente puede darse la situación que sea la Corte Suprema de Justicia o que renuncie a un fuero para que sea juzgado por la Fiscalía porque considera que puede ser más benévola o porque puede considerar que el fiscal puede ser más adepto a su partido político o a la amistad o al relacionamiento con el gobierno de turno, y entonces se pierde esa potestad, ese poder de la justicia, que debe actuar con magnanimidad y en equidad para buscar precisamente responder a uno de los principios fundamentales del Estado, que es impartir justicia precisamente. Sí, Julián, usted ha señalado un caso concreto pues que ha sido muy sonado y por eso nos referimos a él, que es el caso de un expresidente que era congresista y renunció a su fuero como congresista precisamente para poder ser investigado por la Fiscalía. Estaba siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia. Pero fíjense que yo pues, considero que esto es una forma de actuar verdaderamente muy condenable, porque pues, cualquier ciudadano realmente está sometido a un juez que ha sido previamente señalado por la Constitución y la ley. Pero cuando el ciudadano, como en este caso, del parlamentario que renunció a ser parlamentario para ser investigado por la Fiscalía, que verdaderamente está burlando este principio de que nadie puede escoger su propio juez. Juez lo escoge la Constitución y obviamente las normas legales que la reglamentan. Pero en el caso del expresidente Uribe, él sí escogió a su investigador, porque prefirió que fuera el fiscal general quien lo investigara cuando la Corte Suprema de Justicia había asumido esta investigación. Y además es una forma de burla al máximo tribunal penal, que es la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que ahí hay algo muy irregular. Y siento un mal precedente porque termina por convertirse en costumbre, y ya ha sido como después de ese hecho varios incurrieron en esa misma práctica reprochable. Sí, es totalmente reprochable. Pues si es necesario, sería bueno que hubiera una norma constitucional que aclarara que una persona no puede escoger su propia, pues, mejor dicho, ya existe esa norma, porque según la Constitución, pues todos los ciudadanos estamos sometidos a los jueces que dice la Constitución y según las reglamentaciones legales. Pero en estos casos se está haciendo una excepción a esa norma general, de manera que si es necesario, me parece que sí es, pues debería haber una norma en la Constitución que aclare que no es posible que una persona que está sometida a la Corte Suprema de Justicia pues pueda renunciar para escoger quien lo investigue. Lo que ha hecho en esos casos que usted mencionó. Correcto. Muy bien, doctora. Ahora llegamos al artículo número 236, leído por Luis Gabriel González Naranjo y explicado por la doctora María Teresa García Lloreda. Artículo 236. El Consejo de Estado tendrá el número impar de magistrados que determine la ley. El Consejo se dividirá en salas y secciones
para separar las funciones jurisdiccionales de las demás que le asignen la Constitución y la ley. La ley señalará las funciones de cada una de las salas y secciones, el número de magistrados que deban integrarlas y su organización interna. Sí, como les decía antes, la jurisdicción contenciosa administrativa, en general, la función que desempeña es ser una especie de juzgador de cuando el Estado comete arbitrariedades. Entonces, cualquier ciudadano puede acusar de actos administrativos de carácter particular que lo afectan, con los cuales no está de acuerdo, ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Y también, pues, cuando hay actos generales como decretos, por ejemplo, decretos del gobierno nacional, pues también los puede acusar ante el Tribunal Administrativo o ante el Consejo de Estado, según las competencias señaladas en la misma Constitución. Pero lo importante aquí es que la jurisdicción contenciosa es una jurisdicción que garantiza que el ciudadano puede defenderse ante las arbitrariedades de la administración. Esas arbitrariedades pueden hacerse a través de actos administrativos, de los decretos, etcétera, pero también, bueno, las resoluciones, porque todo puede ser acusado, cualquier acto de cualquier nivel de un funcionario público puede ser acusado ante la jurisdicción contenciosa, y la jurisdicción contenciosa declara si ese acto es nulo, y también si hay lugar a restablecimiento del derecho. O sea, según el acto, por ejemplo, un acto que pegó una licencia, la persona reunía los requisitos para que le dieran la licencia. Pues la forma de restablecerle ese derecho no solamente anular el acto que nos dé la licencia, sino pues, conceder la licencia como ha debido hacerle la administración. De manera que es una jurisdicción verdaderamente que defiende al ciudadano contra las arbitrariedades del poder. Entonces, el artículo 236 se refiere al Consejo de Estado. También tiene un número de magistrados, se divide en salas y secciones, ¿no?, para separar sus distintas funciones. Y la ley señala que existen estas secciones y las salas correspondientes. Si ustedes quieren, dejamos hasta aquí, pues ya parece ser bastante material por hoy. Perfecto, doctora, y ojalá podamos continuar con su valiosa explicación para darle curso a esta ruta constitucional y avanzar en el reconocimiento de esta maravilla de constitución que representa para nosotros toda una oportunidad, toda una posibilidad de ejercer realmente la ciudadanía y trasladarlo de ese mundo del ideal, de la ilusión, del ensueño, al mundo de la realidad, a partir precisamente del conocimiento en detalle de estos instrumentos, de estas herramientas que representan para las ciudadanas y los ciudadanos el gozar efectivamente del derecho, de la justicia y de impartir equidad a partir de las cortes, a partir de la rama judicial y de todos los estamentos que ha establecido y que forman parte de ese constructo social al que hemos llegado las colombianas y los colombianos, contando precisamente con aportes tan valiosos como el que hizo usted como delegada, así creo que se conoce, a la Asamblea Nacional Constituyente, ¿verdad? ¿Está bien el término delegada a la Corte, a la Asamblea Nacional Constituyente? Sí, está bien, pero pues yo creo que el nombre verdaderamente apropiado es constituyente. ¿Sí? Constituyentes son los que formaron parte de la Asamblea Constituyente. Precisamente, entonces, la doctora María Teresa Garcés Llorea
fue una brillante constituyente y ejerce como ex magistrada esa potestad de brindar orientación, como en este caso lo hace con nosotros y de manera voluntaria. Hay que aclarar eso a nuestra audiencia. La doctora María Teresa Garcés saca de su tiempo y con una muy buena cuota de buena voluntad nos aporta esta información, y ojalá, doctora, podamos contar en otra ocasión con sus valiosas orientaciones, con toda su lucidez, para poder entender más y apropiarnos de esta herramienta maravillosa que es nuestra Constitución política. Bueno, muchas gracias, Julián. Con mucho gusto, pues cuando pues usted señale, con mucho gusto los acompaño. Muchísimas gracias, doctora María Teresa. Y como decimos con todas las letras, María Teresa Garcés Lloreda es Acción Ciudadana. Con mis agradecimientos al director general del INSI, doctor Carlos Alberto Parra Duzán, a el coordinador de INSI Radio, Henry Díaz, al productor Nicolás Monroy Sáenz y a Joshua Villamizar León, quien desde su estudio de Danke Production hace realidad este encuentro semanal y esta oportunidad para continuar con nuestra acción ciudadana. Hasta próxima ocasión. Me despido con un cálido, virtual y fraterno abrazo en la distancia. ¡Chao, chao! Tres, dos, uno. Al aire. Acción Ciudadana. Todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana en INSI Radio. Trabajamos juntos por el reconocimiento y la garantía de los derechos de las personas con discapacidad visual. Participe. @INSI_radio. INSI Radio. Una forma diferente de ver el mundo.